Muy bien, continuamos con la parte número 3 que dice las características del Estado peruano. Bueno, cada Estado tiene su forma de organizarse y por lo tanto tiene su propia característica, ¿no? Entonces la pregunta sería así, ¿cuáles son las características que diferencian al Estado peruano con otros estados? ¿No es cierto? ¿Y esto dónde está? En nuestra Constitución. Entonces lo puede ver usted tranquilamente en la Constitución. Dice que el Estado peruano tiene 5 características que son importantes. ¿Cuáles son? 1. El Perú es republicano. La segunda es democrático. La tercera es social. La cuarta es soberana y la quinta es indivisible. ¿Correcto? Esas son las características del Estado peruano. A ver, ¿cuándo se dice que un Estado es república? Por ejemplo, decimos así, ve, la República Peruana, ¿cataste? La República Argentina, ¿por qué dicen que son república? O sea, ¿qué cosa debe pasar para ser república? Entonces, para que un Estado sea república, deben pasar 3 cosas fundamentales. Y hay que acordarse, ¿eh? ¿Cuáles son? 1. Que en esa nación, en ese territorio existan los 3 poderes del Estado. ¿Correcto? Los 3 poderes del Estado. En forma independientes y autónomas. Entonces, analiza. ¿En el Perú existen los 3 poderes? Sí. ¿Autónomos? Sí. Por lo tanto, ya estamos empezando a hacer, ¿qué cosa? Una república. Porque tenemos los 3 poderes del Estado. Nos faltan ahora 2 cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál? 1. Que las altas autoridades que conducen los destinos de una nación hayan sido elegidos por voto. Ahí está. Entonces hayan sido elegidos las autoridades por voto, ¿no es cierto? Las autoridades. Pregúntate, ¿nuestro presidente ha sido elegido por voto? Sí. ¿Los congresistas han sido elegidos por votos? También. ¿Los alcaldes son elegidos por votos? Sí. ¿Los gobernadores regionales son elegidos por votos? Sí. ¿Qué te has dado cuenta? Que estamos llegando a ser, ¿qué cosa? Un Estado republicano, porque las autoridades son elegidos, ¿qué cosa? Por votos en nuestro país. Y la tercera es que los ciudadanos tengan derecho a participar en las elecciones, que no le cortes esa capacidad a un ciudadano, ¿no? Entonces los ciudadanos tengan derecho, ¿qué cosa? A participar en las elecciones. Listo. Cuando pasan esas 3 características, se dice que el Estado peruano es republicano. Un Estado es republicano. Y esas 3 características pasan en nuestro país. Hay los 3 poderes autónomamente, ¿no es cierto? Las autoridades que nos conducen han sido elegidos por voto, ¿no es cierto? Por eso muchas veces puede haber revocatoria y también puede haber remoción si es una autoridad que no ha llegado por voto, y que los ciudadanos tengan derecho a participar ¿en qué? En las elecciones. Cuando pasa eso, se dice que es republicano. Entonces el gobierno peruano es una república, ¿no es cierto? Muy bien. 2. La segunda característica es que el Estado peruano es democrático, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué significa que un país sea democrático? Bueno, nosotros podemos acá dividir esta palabra en 2 partes, ¿no? Así es, vean. Demo es pueblo y kratos es gobierno. Por ejemplo, si me dicen burocracia, burocratos, entonces, ¿qué significa buró? Buró es mesa, es escritorio, y kratos es gobierno. Burocracia significa gente que manda sentado de su mesa, ¿no? Y básicamente hacen referencia a ¿quiénes? A los famosos congresistas, ¿sí o no? ¿No es cierto? Plutocracia, Pluto es rico, pues no, Pluto no vaya a pensar que es un perrito, algo, ¿no? Es rico, ¿no? Y plutocracia, gobierno de los ricos, de los que tienen que gozar poder económico, ¿no es cierto? Entonces, demo es pueblo y kratos es gobierno. La respuesta es simple, ¿no? Somos democráticos porque el poder nace del pueblo. El poder viene del pueblo y encima va hacia ella. Por lo tanto, si el pueblo pone a un gobernante, el pueblo también es capaz de sacarle a ese gobernante. Esa es la famosa, ¿qué cosa? Democracia. Demo, gobierno que goza, elegido por la población. ¿Ya está? También dice que la característica del Estado peruano es que es social. ¿Qué significa que el Estado peruano sea social? ¿Qué significa esto? Si usted mira la Constitución,
En el artículo 1 dice así, la persona humana es el fin supremo del Estado. Escuchen bien, la persona humana es el fin supremo del Estado y personifica a la nación. ¿Cómo es esto, amiguitos lindos? A ver, me está mirando, Existen dos clases de personas bien establecidas, muy bien diferenciadas. ¿Cuáles son? Uno, yo me dibujo acá. ¿Qué soy yo? Una persona humana. Ya estamos de acuerdo. Pero también hay empresas, y a estas empresas también se le llama como personas, pero no es una persona humana, pues. ¿Qué es? Una persona jurídica, ¿correcto? Si yo digo la persona solamente, me refiero a la humana y a la jurídica. Y eso pasó con la Constitución antigua. ¿Sabe qué habían puesto? Esto. La persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado. O sea, para el Estado estaba primero la persona y la empresa. Y eso está mal. Con la nueva Constitución han puesto así. La persona humana. ¿Qué significa? Que nosotros somos el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Esto qué significa? Que cualquier cosa que haga el Estado, cualquier obra que haga el Estado, cualquier ley que saque el Estado, lo hace básicamente para satisfacer tus necesidades. En palabras simples, el Estado está para buscar tu desarrollo y te va a ayudar y proteger dentro y fuera del país. ¿Por qué? Porque la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Obras, normas, principios, leyes que saque el Estado, lo hace para tu desarrollo, para favorecerte a ti. Y un dato más. ¿Qué pasaría si usted se va ahorita a otro país? Y en el otro país sufre un accidente. ¿Quieres decir la verdad? No te miento, El Estado peruano va a ir a tu rescate. No te estoy mintiendo, va a ir a tu rescate. Porque te va a proteger dentro y fuera del país. ¿Entendió usted? Si ahorita, por ejemplo, existe un terremoto y usted sufre las consecuencias, el Estado peruano, a través del presidente de la República, con su sistema de defensa civil, van a tu rescate. O sea, nunca te van a abandonar. Eso significa que el Estado, ¿qué cosa es? Social. Porque la persona humana es el fin supremo del Estado. ¿No es cierto? En base a la persona humana se hacen todas las actividades en el Estado. Me parece una norma muy bonita, social, por si acaso. La otra es que es soberana. ¿Qué significa la soberanía? Bueno, ya lo dijimos ya. La soberanía significa la capacidad que tiene cada Estado de regir su propio, ¿qué cosa? Destino. Es decir, el Estado peruano toma sus propias decisiones, ¿no? No está influido por ningún otro Estado. Seguramente será en teoría, en la práctica parece que no, pero toma sus propias decisiones, ¿no? Yo sé lo que voy a hacer en mi país y yo sé cómo me voy a conducir en mi país. Nadie me tiene que decir cómo yo voy a actuar en el Perú, ¿no es cierto? Tomo mis propias decisiones, ¿no? Y la otra es indivisible, correcto. A ver, según Montesquieu, el gran varón de Montesquieu, en su obra llamada El Espíritu de las Leyes, él dijo así: señores, todo Estado moderno, para que se pueda desarrollar, debe dividirse en poderes. Y él dijo y sugirió que deben haber 3 poderes fundamentales. ¿Cuáles son? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué decía él? El ejecutivo debe conducir el país, el legislativo debe sacar leyes y el judicial debe castigar a los infractores. Correcto. Pero a pesar que Montesquieu dijo que el Estado peruano, el Estado debe dividirse en poderes, el Estado es uno independiente. ¿Por qué? Porque los demás gobernantes no tienen autonomía jurídica. Eso significa que el Estado peruano sea, ¿qué cosa? Indivisible. ¿Ok? A ver, pregúntate, cuando tú te vas ahorita a Estados Unidos, cada Estado es independiente, por eso se llama un Estado federal. En el caso peruano no es así. Los departamentos no tienen autonomía legal, no, ellos se rigen de una norma central. Pueden tener una autonomía económica, seguramente, pero jurídica no. ¿Correcto? Por eso se dice que es indivisible, ¿no es cierto? Porque los poderes del Estado se dividen, pero no para separarse, sino para cumplir con cierta función.
Eso es indivisible.